Hola familia, Dios les bendiga. Doy gracias a Dios de poder estar con ustedes compartiendo este estudio bíblico destinado para los niños, y no solo para los niños, también para adolescentes y hasta para adultos, porque se van a dar cuenta que ustedes van a aprender mucho al ir desarrollando las actividades de estos libros. En lo particular, a mí me toca desarrollar la letra D, que es para jóvenes o adolescentes de 12 a 14 años. Se llama este trimestre Los Amigos de Dios, y en este caso es el año número 10 el que estamos desarrollando, y el trimestre número 2, como dije recién. Voy a estar mostrándole un poco cuál es el temario del índice. Dice que vamos a estudiar sobre el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Tenemos una hoja de introducción al trimestre, a todo lo que tenemos acá para desarrollar. ¿Y cuál es la meta de este trimestre? Yo lo tengo acá pintado en mi libro, y es aprender algo sobre los profetas mayores. Cómo eran sus ministerios, la situación histórica, los mensajes de Dios que ellos dieron a Israel, y cómo estos mensajes hablaban para hoy en día, ¿no? Cómo nos hablan hoy. Hay un mensaje que dice mensaje para el maestro. En este caso, recuerden que los maestros son los padres, los cuales van a contar con una asistencia nuestra semanalmente, donde vamos a estar ayudándoles con la información de lo que vamos a estar estudiando. Este mensaje es importante que lo lean. Y bueno, llegamos a la primera clase. La letra D, como les dije, es la letra que nos indica que esta lección es para estudiar con adolescentes de 12 a 14 años. Estamos en el año número 10, porque son 14 años de estudio los que se desarrolla con este libro. Va a haber niños que están comenzando los 3 años, y si pudieran tener una continuidad junto a sus padres, después de 14 años van a estar recorriendo toda la Biblia. El trimestre que estamos realizando es el número 2, lo estamos comenzando en este caso nosotros en mayo. El trimestre número 1 lo vamos a estar haciendo a principio del año que viene. Vamos a volver a empezar con los trimestres, y en este caso es la lección número 1. Acá, si ustedes se fijan en la clave del libro, dice Isaías, el título, y lección número 1. Trae una referencia bíblica, que es el capítulo que tenemos que leer del libro de Isaías. Trae un versículo clave que viene en la versión Dios habla hoy. Esa es la versión bíblica que tenemos para leer. Y dice: entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Yo respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. Eso es lo que encontramos entonces en Isaías capítulo 6, versículo 8. Ese es el versículo clave de esta lección. También hay un concepto clave. ¿Cuál es ese concepto? Isaías fue llamado por Dios, y nosotros tenemos que buscar el mismo llamado en esta lección. Por eso dice, al igual que Isaías, yo puedo ser mensajero de Dios. ¿Y cuáles son los objetivos que vamos a ir desarrollando en el transcurso de la clase? Al final de esta clase dice: hoy los jóvenes podrán explicar cómo Dios llamó a Isaías para ser su mensajero, contar detalles de la vida de Jesús y expresar cómo respondieron al llamamiento de Dios. También hay una aplicación para la vida diaria. Cada lección tenemos que llevarla a la vida diaria. Y de todo lo que aprendemos en todo este trimestre, tenemos que buscar nosotros también ver cómo lo usamos esta herramienta que vamos a ir recibiendo a través del estudio bíblico. Y bueno, acá van a ver que hay un cronograma de tiempo para desarrollar la clase, los materiales que vamos a usar en esta clase. En este caso son hojas, lápices, Biblia, algunos audiovisuales que yo les voy a compartir a través de los videos como mapas, un gráfico de cómo están ordenados los libros de los profetas mayores, y bueno, y una canción también vamos a tener, ¿no? Y bueno, acá esta actividad está desarrollada o ordenada de esta forma, y te da una serie de minutos que nosotros deberíamos de usar en desarrollarla. Puede ser que usemos más según la cantidad de personas que están estudiando esto, o sean menos. Tenemos una hoja de instrucción. Esta hoja de instrucción es para los papás, que hacen de maestros. La intención es que ustedes lean cada una de las actividades que van a desarrollar en estos minutos que yo les marcaba acá. 5 minutos dice para la hoja de trabajo, de leer las instrucciones,
es 10 minutos para la primera actividad. Entonces, la primera actividad, yo se las voy a leer en este caso, dice: adjunto se encuentra un laberinto en que los jóvenes pueden trabajar cuando lleguen al aula. Ese laberinto lo encontramos en la página número 10. Yo voy hasta la página 10, encontramos el laberinto que tiene unos espacios que nosotros debemos de cubrir. En este caso van a ver que las figuras son mayores a la cantidad que necesitamos para cubrirla. Tenemos que buscar cuál es la que calza ahí y vamos a ir formando un nombre. Dice acá la actividad: ¿cuál es el nombre del rey que murió en el año que Isaías recibió el llamamiento del Señor? Según Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar cuáles de esas figuras calzan y nos van a formar un nombre. Vuelvo a la página 2, donde está la instrucción de la actividad de hoy, de la clase. Entonces, muy recomendable que cada papá lo lea, en lo posible que lo hagan solo y después lo pueden ir leyendo con sus hijos si quieren, para ir descubriendo cómo es la actividad. Paso a la página número 3. La página número 3 es la hoja de información. En este caso nos da mucha información sobre el profeta Isaías, que es el profeta mayor que estamos estudiando en esta primera lección. Por ejemplo, dice: el profeta era hijo de Amós, profetizó durante el reinado de Usías, Jotam, Cas y Ezequías. Su llamamiento, su unción, la encontramos en el capítulo 6 del 1 al 8. Y también nos habla de su familia, el capítulo 7, 8 nos habla de su familia. Y bueno, después hay cosas generales sobre la vida del profeta, muy importante que lo lean, para poder desarrollar la clase de hoy de una manera completa, ¿no? Hay una hoja de información que nos relata cómo era el entorno donde vivía Isaías, cómo fue el mensaje que le entregó, cuál fue el plan de Dios que Dios reveló a través de la vida de Isaías. Nos va a ubicar un poquito en el tiempo. Yo les voy a estar compartiendo que el profeta Isaías, por ejemplo, vivió entre el año 740 al 700 a.C. Yo les voy a poner una imagen en este video que nos va a mostrar entonces en qué periodo de la historia estuvo sobre esta tierra desarrollando su labor profética Isaías. Y acá vemos que el profeta Isaías fue el que respondió al Señor: envíame a mí, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y después hay actividades, ¿no? Una vez leyendo el capítulo 6, vamos a encontrar diferentes actividades que tenemos que hacer en el libro. Acá tenemos que leer 12 declaraciones que hay para completar después con esas 12 declaraciones este acróstico. Está la palabra Isaías de este lado y con esa palabra podemos ir armando ideas de este acróstico, ¿no? Por ejemplo, yo en la letra A de la última parte del nombre de Isaías puse que Amós, Oseas y Miqueas se conocieron con Isaías. O sea, vivieron todos en el mismo tiempo, vivían en el mismo país o reino y se conocían. Entonces eso lo van a encontrar que están acá. Van a encontrar muchos detalles. Lo importante es que ustedes se encuentren una letra de estas y puedan armar una frase. Va a llevar un poquito de tiempo, pero se puede realizar. En la página número 8 vamos a encontrar otra actividad más, donde nosotros tenemos que leer pasajes del Nuevo Testamento que hablan sobre el llamamiento de Dios. En este caso yo completé el punto 3 que puse leyendo el punto número 3, que es Hechos, capítulo 1, versículo 8. ¿Cuál es la idea central del llamamiento que yo encuentro? Que nos recibimos poder para ser testigos. Esa fue un poco la idea central que yo encontré de este versículo. ¿Para qué? Para llevar el mensaje de Dios hasta lo último de la tierra. Por eso puse en forma resumida esta idea: recibimos poder para ser testigos, para llevar el mensaje de Dios hasta lo último de la tierra. Ustedes tienen que también leer cada versículo y sacar la idea central. Tenemos una ilustración que nos recuerda un poco la persona de Isaías, y entonces dice: oí la voz del Señor que decía: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Yo respondí: aquí estoy yo, envíame a mí. Si ustedes se acuerdan, este versículo es el versículo clave de la lección. ¿Para qué nos puede servir esta hoja? Para poder colocarla en la semana en algún lugar de nuestra casa y estar repitiendo
constantemente la lectura y tratar de repetirlo de memoria para aprendernos cuál es el mensaje clave de esta lección. La idea es que podamos el día domingo, cuando nos encontremos en el culto, que usted tenga la oportunidad de pasar y contar en resumidas palabras qué es lo que estudió, qué aprendió de Isaías, cuál es el versículo que pudo aprenderse de memoria. Y bueno, llegué al final, que era la lección o la actividad donde tenemos que armar el acróstico. Así que bueno, espero que puedan desarrollar esta tarea. No es difícil, al principio cuesta conocer un poquito el libro, pero después cuando se vayan familiarizando va a ver que es una actividad muy entretenida. Y lo más importante, va a conocer la Biblia de una manera más profunda a que simplemente leer un versículo por acá o otro por allá o alguna historia en particular y no leerla completa. Así que Dios les bendiga y que les sea muy útil esta información.